Hola, muy buenas, seres de vida, seres de luz. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que también está ligado a las emociones y a nuestros estados en ese momento emocional y cómo nosotros nos sentimos, porque también nuestro lado inconsciente absorbe demasiada información y a veces no sabemos administrarla. Y tenemos estos 7 pecados capitales que os voy a hablar de ellos y las virtudes que son las que complementan desde fuera, trabajan en modo de justicia, os lo voy a explicar, como si fuera cargando un karma y un dharma continuamente, ¿vale? A través de lo que sentimos, tiene como una causa y un efecto, ¿no? También de lo que vas haciendo. Esto es pues uno de los principios de manifestación de las leyes universales, pero que rige todo el universo, también trabaja con esas virtudes, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Son estas 4 virtudes, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos experimentando esta vida, que a veces la experimentamos porque no nos damos cuenta de cómo nos estamos comportando, o nos damos cuenta pero vamos cargando muchísimo más esa energía y no nos está gustando pero la seguimos cargando, ¿no? Y cuando no te está gustando y la sigues cargando y sientes esa forma dentro, estás cargando de alguna manera esos pecados capitales dentro, y el alma, el anhelo del alma lo está rechazando pero no lo estamos escuchando. Y es importante escuchar esos mensajes a través de la meditación, del contemplar, de sentir también que tú tienes esa luz y esa paz en tu interior para que tú la puedas trabajar. Entonces debes sentir esa tranquilidad primero y poder liberarte de estos pecados capitales. Pecados capitales son la soberbia, la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, la avaricia y la ira, ¿vale? Son los 7 pecados capitales más potentes y más fuertes que se pueden apoderar de ti. Por eso es tan importante que les encontremos ese lado donde podamos pasarlo, ¿no? A unas emociones positivas, que son las 7 emociones positivas también escogidas por excelencia. Os la voy a ir explicando también uno a uno, estos 7 pecados capitales, que son los que vamos a ir dirigidos y enfocados también en el tema de hoy, porque vamos a empezar con la soberbia. La soberbia es el pecado más malo y peor de todos los pecados capitales. Es el que activa los demás pecados capitales. Este es el principal. Si hay soberbia, esta forma de orgullo, de arrogancia, ¿no? De ego, de sobrepasado de ego, te enseña el fracaso, te enseña esa caída tan fuerte, que te hace ver pues el auténtico fracaso que uno ha tenido, y hace sentir también con esa impotencia hacia los demás, porque hay una intención de que te gusta o le gusta a la persona que siente esa soberbia, ese pecado tan fuerte, que le gusta que las otras personas estén fracasando, ¿vale? Entonces no es una buena emoción que tú debas cultivar dentro de ti, porque estás cargando un dharma muy potente, que eso luego cuando que te va a devolver todo eso va a ser malo, va a ser peor, porque las fuerzas estas de virtudes celestiales, lo que te he comentado, esta justicia, la justicia es la principal virtud, que es la que rige también a todas las demás, ¿vale? Luego está la fortaleza, la prudencia y la templanza. Van ligadas. Entonces, a través de esa justicia se va buscando esa fortaleza, ¿no? Esa templanza, y a la vez con prudencia, ¿no? Porque estos temas también se tienen que tratar de esta manera, con sutileza. Entonces, el tema de la soberbia se trabaja con la emoción del deseo, esta emoción también por excelencia del deseo, que está ligada al anhelo del alma. Entonces, tú conectas con esta emoción de deseo, que es la que está yendo con esta soberbia, para bajar el nivel, ¿vale?, de la autoestima,
O sea, la soberbia hace bajar ese autoestima por dentro, aunque desde fuera no lo parezca, porque ese es el tema. La soberbia es un pecado que es difícil de conocer. O sea, una persona que esté con soberbia en el interior es difícil de detectar, porque se camufla muy bien la soberbia. Por eso es uno de los peores pecados que hay, y es el que más debemos controlar a través de ese deseo. Y el deseo hay que vigilar también, porque el deseo, al estar ligado para poder hacer el cambio, también está conectado con la ilusión, ¿vale? Y la ilusión es una palabra también divisoria, viene de dos, ¿vale? La ilusión, si todo va bien y se van cumpliendo todas esas ilusiones que vas pensando y todo se va viendo, o que alguien te está dando ilusiones y va cumpliéndolo, pues todo está bien porque va en su cauce. Pero si te van dando ilusiones, te dan ilusiones de cosas, o piensas en hacer y tal, o visualizas que quieres conseguir cosas y no las estás consiguiendo, esa ilusión se convierte en odio. Por eso es divisoria. O se va para el odio o queda bien. Y esa ilusión se cumple, se convierte también en una promesa cumplida, ¿no? Pero no hay que llegar a ese odio. Las ilusiones, si alguien te está llenando de ilusiones, tienes que detectarlo rápido, porque cuando te van diciendo muchas cosas de vamos a hacer esto, o te voy a tal, o te voy a hacer, y no lo hacen, y te dan excusas, es que ahora no he podido, bueno, ya otro día, y ¿sabes? Entonces ya ahí están creando un odio dentro de ti, y es mejor que cuando te empiezan a hacer estas cosas, o les pones los puntos bien puestos desde el principio para que esto no te vuelva a pasar más, o es mejor distanciarse de personas así, porque te están creando dentro ese odio que de alguna manera también puede interactuar contigo, depende de cómo esté tu autoestima, si está baja, y entonces puedes activar ese mecanismo también de la soberbia y llegar a sentir eso, porque de alguna manera te lo han hecho sentir a ti, te han hecho sentir mal. Por eso hay que detectarlo. Por eso es tan importante conectar con nuestra respiración, con nuestra meditación, y cuando esté uno sintiendo ese ego, esa arrogancia, y como que parece que uno está sintiendo que se siente bien de alguna manera porque a los demás les esté yendo mal, y eso no es bueno. No son buenas intenciones que uno está cargando. Entonces es mejor apartarse de ese momento y liberar a tu alma, porque estás empezando a cargar eso dentro de ti, y el alma está experimentando, el alma está para aprender. Entonces, claro, sientes que no lo estás haciendo bien, pero de alguna manera también lo estás sintiendo. Por eso es importante experimentarlo, sentirlo, pero que no permanezca contigo en el tiempo, porque así también tú podrás sanar esa herida rápido. Porque cuando uno está cargando una emoción, sea la que sea, se está convirtiendo en un hábito. Si lo estás haciendo prolongadamente en tu día a día, al final se instala dentro y te conviertes también en eso. Por eso hay que liberar, tenemos que liberar nuestro espíritu a través del pensamiento y dejar entrar pensamientos que tú te sientes bien con ellos. Entonces, si tú te sientes bien con ellos de verdad, es conectar con tu corazón y sentirlo en la meditación. Por eso es tan importante que lo sientas de esta manera. De todas formas, de todos modos, la soberbia también se elimina con la humildad. O sea, hay que ser humilde y ir trabajando con esa energía también de humildad, y también mantener esa fuerza de ley, mantener la palabra. Mantener la palabra es ley. Eso viene también del deseo. Mantener la palabra es ley, y no juzgar los sentimientos también es ley. Así que eso también es importante en tenerlo si se siente esa soberbia. Ahora pasamos a la pereza. La pereza es uno de los pecados capitales, también de muy, muy baja autoestima. Es ese pecado que te hace sentir con ganas de nada, ¿no? Con ganas hasta de no levantarse, de tristeza, de hundimiento,
de sentir que cada vez estás peor, y es la dejadez total, no tener ni siquiera prácticamente esos pensamientos. Además, hay un psicólogo terapéutico, Kalman Glanz, que dijo: la vagancia se hizo posible cuando se comenzó a planear para el futuro. O sea, se piensa mucho cuando está uno en pereza, pero no se llega a la acción. Entonces estás cargando continuamente un futuro, que es donde el universo te está escuchando, estás conectando con ese todo, pero lo estás dejando a medias porque no estás haciendo acciones. Entonces, al no hacer esas acciones, al no crear algo, porque este pecado está conectado con la emoción positiva, escogida por excelencia, de la fe. Y la fe es crear. Entonces, cuando tú empiezas a crear, empiezas a pensar, tienes que también pensar en las acciones que tú vas a hacer para poder llegar a eso que tú te has propuesto llegar, y entonces ir trabajando según ello, y entonces también le estás expresando al universo que te mueves. Por eso es importante detectar la pereza, porque la pereza es vagancia, es esa dejadez, pues de que no estás en el presente, estás pensando, o bien en un futuro estás planeando, o simplemente a través de los sentidos estás sintiendo, pero no haces nada, ni en contra ni a favor. La pereza es un pecado también que uno mismo puede ser que no se dé ni cuenta de que lo está cargando, porque nuestra mente, o esa mente a la que uno está unido a través de ese pecado capital de la pereza, le empiezan a llegar esos pensamientos de quizás el día anterior empiezas a pensar en hacer cosas, pero llega al día siguiente y no lo haces, o no te viene ni a la mente de que te acuerdes de hacerlo. Por eso la mente está como en un futuro, perdida de alguna manera. Y entonces, claro, esas ideas que uno va teniendo y no se están cumpliendo, quedan de alguna manera en ese universo cuántico, de alguna manera, hasta que alguien dirige su atención a eso, a ese pensamiento que de alguna manera también se ha ido creando, y entonces, claro, ese pensamiento está ahí y tú sigues el camino, lo puedes seguir. En este mundo ya prácticamente está todo hecho, los pensamientos están todos ahí, solamente tienes que dirigir tu atención a lo que tú quieres. Por eso es tan importante ir creando fe dentro de ti, el decir, ¿qué es lo que yo quiero? Porque hoy en día tenemos muchísimas informaciones y tenemos muchísimas formas para poder adaptar nosotros. Tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, voy a anunciar unas cuantas que son las que yo hago y las que estoy haciendo esta unión, que es la meditación, los pranayamas, la concentración con la meditación y la respiración. Es la unión también en el mundo del yoga, el mundo del Reiki, ese mundo cuántico también, el mundo de los chakras, el mundo de los meridianos, que también son centros energéticos, y el mundo de los nadis también. O sea, es todo un mundo. Si a ti te gusta un mundo de estos, solo tienes que cogerlo y estudiar sobre ello. Estudiar, coger eso que te gusta, ese camino. Vamos a poner el camino de Reiki, ¿vale? ¿Te gusta el camino de Reiki, de la energía universal, para sanar, para poder liberarte? Porque Reiki es una herramienta imprescindible prácticamente para tener hoy en día, porque es la conexión con la energía de armonización infinita que te sana a nivel físico, mental, emocional, espiritual y ponderal, esas energías que no vemos, que de alguna manera son las que se están proyectando. Entonces puedes eliminar también la pereza, puedes eliminar los 7 pecados capitales trabajándote a diario con estas técnicas, porque tienen muchas técnicas, tienen muchos principios, tiene muchas formas de trabajarte a través también de la respiración, de la conexión también con los mudras, que también es otro mundo. La conexión con los mudras también es muy importante, porque son gestos que tú también vas expresando al campo
Y de alguna manera nosotros los seres estamos todos conectados a través de la vibración del corazón, y los gestos que yo pueda llegar a hacer con la intención que lo estoy haciendo, estoy enviando esa señal al campo también, donde todos estamos conectados a través de esa matriz divina, que la llaman. Es una matriz divina que son como unos lazos energéticos que tenemos alrededor y estamos todos conectados con vibración. Entonces, cuando envía uno la vibración, ese canal energético vibra y entonces tú te vas acercando a esas vibraciones con las que tú estás vibrando similares. Por eso muchas de las veces encuentras alrededor todo lo mismo, como tú. Entonces ahí te tienes que dar cuenta al decir, vale, si estoy viendo todo esto es porque estoy vibrando de una manera. Entonces tú tienes que conectar con ese camino que tú quieres y ir trabajando hacia ello, y junto con la fe. La fe es esperanza también, entonces es tener tu claridad mental, es trabajar la mente a través de la respiración, de la meditación. Hay muchas meditaciones muy importantes que también necesitas saber. Yo he escrito 3 libros y tengo 3 libros maravillosos que explican todo esto que te estoy explicando ahora, los 7 pecados capitales, también las emociones positivas. Eso te lo tengo, mira, te los voy a enseñar. Los tengo en estos libros. Lo que te estoy explicando hoy de los 7 pecados capitales lo tienes en este libro, ¿vale? Aquí te explico todo también. Aparte te explico los principios de manifestación y las leyes universales, todo muy resumidito para que también lo puedas trabajar con meditaciones inclusive, y también el subconsciente, el pensamiento, las inspiraciones que vienen también del universo. Y entonces las otras, que son las emociones escogidas por excelencia, las tienes en este libro de Modifica tu forma. Aquí también te hablo de todas ellas, te hablo del mundo del yoga, también tienes esa conexión de la energía y de trabajar también con los ángeles, o sea, saber recibir y cuándo estás recibiendo, depende del momento y de la sensación que tienes, saber ese mensaje, si ha estado ese ángel por ahí, entonces saber que tú tienes que hacer ese paso, o sea, cuando sientes el mensaje, tienes que también absorberlo de alguna manera a través de tu relajación y dejar que eso también fluya dentro de ti. Entonces ahí es cuando empiezas a sentir. Es importante también saber que tenemos estos guías también alrededor de alguna manera. Y luego también he escrito este de tu terapia de liberación Remyo. Aquí te explico pues todo el tema también de la energía universal, de armonización, mundo cuántico, el sistema de relatividad que hablaba Albert Einstein, que es real. Estamos todos en un mundo de relatividad, donde la energía es dirigible y también la podemos dirigir nosotros, nuestra propia energía la podemos dirigir, pero la demás energía que nos envuelve también nos puede dirigir a nosotros, o sea, podemos ser dirigidos, y muchas de las veces somos dirigidos por diferentes emociones que sentimos, incluso los 7 pecados capitales, que de alguna manera nos absorben porque también lo estamos viendo o lo estamos escuchando, lo estamos sintiendo a través también de las vibraciones que nuestra piel nos va enviando también, este sentido del tacto, nosotros experimentamos también. Al inhalar también estamos inhalando ese oxígeno, ese aire, y está lleno también de nutrientes, y muchas de las veces también nos cargamos. Si no sabes limpiarte el aura y no sabes trabajarte meditando, respirando y ser consciente, hablar con tus células, también de alguna manera estás cargando también esos pecados capitales de alguna manera, y vas sintiendo unas emociones de bajo nivel. Por eso tan importante de saber todo ese trabajo, ¿no? Al sistema de relatividad, cuando tú ya te das cuenta de que tú también puedes dirigir, tienes que conocerte primero a ti, y este libro te conoces a ti a través también de meditaciones. Es un libro de trabajo, de crecimiento personal. Los vas a tener por aquí abajo en el enlace. Puedes coger el que más te ha gustado de los 3, o los puedes coger los 3 que tengo un pack de oferta, o los puedes coger individualmente, o puedes coger 2 y los puedes mirar, Así que te lo voy a dejar ahí. Igualmente también te dejaré el paquete que vienen los 3 libros, y aparte viene un regalo valorado en 80 euros, y este paquete vale menos que lo que tiene el valor del regalo, o sea que entra en el link y míralo porque te va a gustar. Aparte es que es crecimiento personal y además es tu sanación, es tu terapia de liberación. REM son los sueños más profundos y el yo de tu propia identidad, o sea, a través de esos sueños tan profundos, conectando con el anhelo de tu alma,
empiezas a conocer esa propia identidad, que a través de los 5 sentidos, esa propia identidad la conoces, pero no es su hogar, esos 5 sentidos. Ahí es donde tú tienes que estar trabajando continuamente con la energía, y es importante eso, ir creando, conectar con esa fe continuamente y liberarte. De todas maneras, hay un refrán que dice: la fe viene del mensaje, y el mensaje consiste en hablar con Cristo. O sea que llévalo en tu interior, esa esperanza, esa fe, y podrás solventar también esos pensamientos de alguna manera negativos que nos absorben. Ahora vamos con la gula, que la gula también es un pecado muy, ¿cómo diría?, muy egoísta. Está considerado el pecado también egoísta. Este pecado es tragar y no dejar de pensar en no querer hacer eso, sino no, es un pecado que te crea mucha ansiedad dentro. Es un pecado que a veces también pasa desapercibido a nosotros mismos, pero en el exterior sí que se está contemplando que tú estás reflejando ese pecado de la gula, porque es tragar, engullir, y todo lo que se te pasa por la mente de comer, de beber, de hacer, todo eso se va cumpliendo, lo vas haciendo, y no hay una parada, ¿no?, de decir el por qué estoy haciendo esto, me está sentando bien, me está sentando mal. O sea, no te deja pensar si en ese momento que tú estás ansioso, estás con esa gula comiendo y nada más que tienes ganas de comer y parece que no se ansie el cuerpo, es porque estás cargando eso dentro de ti. Tus células están cargando también ese pecado, ¿no? Esa emoción baja del pecado, de la gula, que cada vez lo vas sintiendo peor, y entonces quieres quitarte esa ansia. Pero es importante saber que puedes conectarlo a través también de la respiración. Ya sé que a veces cuesta mucho, porque cuando uno llega a unos niveles de ansiedad importantes y muy elevados, pues a base de estar entretenido, digamos la palabra, entretenido o entretenida, pues comiendo, alimentándote, bebiendo, que te sienta mal la comida y sigues comiendo, y es la gula que va creando eso, ¿no? Y ahí, pues ese es el problema mayor que puede tener una persona, y entonces hay que frenarlo, y esto se puede frenar también pues con esa meditación, con esa contemplación en ti. Y también conecta con la emoción escogida por excelencia, que es la emoción del entusiasmo, ¿vale? El entusiasmo es eso que se siente como una exaltación del espíritu, que te ensalza, ¿no?, hacia arriba, y que te hace sentir ese poder que tú tienes para poder hacer esos cambios. O sea, cuando empiezas a sentir entusiasmo, empiezas a sentir que tú puedes controlar eso. O sea, si tienes esa ansiedad, pues el decir, vamos a hacer esto para bajar. Entonces te vas ensaltando, ¿no? Vas sintiendo esas inspiraciones también dentro de ti, a través también de la meditación. Entonces el entusiasmo es admiración también. Es admiración, y es alegría, y es dar la vuelta a esa situación para sentirte mucho mejor, con sentido de claridad. Y además también el entusiasmo es el soplo del interior de Dios. O sea, es Dios dentro de mí, ¿vale? Esa inspiración dentro que te hace también pues elevarte a esos estados y coger más claridad. Cuando tienes claridad en lo que estás haciendo o en lo que vas a hacer también, entonces estás muchísimo más seguro, más segura de todo eso que tú estás haciendo. Por eso es importante que cuando detectas este síntoma de la gula,
este pecado capital, pues empieces también a buscar esa manera de poder también ensaltar tu espíritu hacia arriba y ver qué hacer. También si necesitas ayuda, siempre puedes pedir ayuda a una persona especializada en estos casos por ansiedad, o inclusive, ya sabes que te he dejado por aquí abajo el enlace para que puedas mirar, pues con los libros que te ofrezco puedes aprender muchísimo, también con las meditaciones, y verás que todo es un trabajo interior. Si tú te trabajas interiormente, lo que estás haciendo es no atraer esos pecados hacia ti, porque a veces no hay que esperar a que uno esté con ansiedad o esté mal o esté preocupado o esté con esa inquietud en el interior, con esos miedos, con todo eso en el interior. No hay que esperar a estar así para decir voy a hacer meditación. O sea, tienes que hacer la meditación como un día a día más para ti. Es como un anticiparse a lo que pueda pasar. Entonces tú estás previniendo, ¿vale? Estás previniendo en ese momento, estás trabajándote a ti, hablando con tus células, sintiéndote saludable, que eso es muy importante porque cuando tú le hablas a tus células y te sientes saludable con ellas, esas células se van avivando y esas células van avivando también todo el sistema de tu cuerpo, tanto el inmune como el sistema nervioso, el periférico, que es el que trabaja periféricamente en el cuerpo, y el sistema límbico también a nivel neuronal, también va enviando todas esas señales a los neurotransmisores, que esos neurotransmisores también llevan una carga energética que tú también vas sintiendo. Entonces, cuando tú sientes esa carga energética, también lo van sintiendo las glándulas y las hormonas y las células de tu cuerpo. Por eso es tan importante no dejar que tu cuerpo vaya creando esa ansiedad dentro de ti. Eso es súper, súper importante. Bueno, os hablo ahora de la lujuria. La lujuria también es un pecado de maldad, es falsedad, es un capital, o sea, un pecado capital que se va creando en el interior y la persona que lo llega a sentir puede realizar cualquier cosa solamente para satisfacer sus deseos personales. Cualquier cosa, o sea, obligar a las personas o a las que tienen más cercanas o no tan cercanas, obligar a las personas a hacer, decir o incluso llegar a extremos muy duros de que las personas lleguen a hacer lo que esa persona quiere. Entonces, si sientes estas cosas alrededor o en familia o donde sea, debes alejarte de esas personas, porque esto es cuando te están de alguna manera saboteando continuamente, ¿no? Para hacerte tanta maldad, tanta falsedad y que quieran conseguir algo y te estén como presionando hasta conseguir eso. Luego cuando lo consiguen estas personas te dejan de lado porque ya han conseguido, ¿no? Y cuando vuelven es porque quieren otra vez, es como una carga que lleva dentro y eso se tiene que limpiar, ¿eh? La lujuria es un insulto al amor. Entonces, este pecado lo podemos transformar y podemos convertir trabajándolo también con la meditación, con la respiración, y lo cargamos con esta emoción escogida por excelencia, positiva, que es la emoción del amor. El amor es vida, es la esencia del plan divino, y ese amor es el amor auténtico, el amor de nobleza, es ese amor que te hace sentir esa conexión de alma-espíritu, ¿no? De lo que anhela, porque el pensamiento, digamos, que es el que cree el espíritu, la conexión con ese espíritu, ¿vale? Y entonces la emoción es la mensajera del anhelo del alma y se crea ese sentimiento. Es desde ahí, desde ese momento, que ahí se crea también ese amor, cuando hay esa conexión también a través de espíritu y alma, espíritu y alma con esa mente auténtica que es tan profunda que siente a través de ese amor, porque el corazón es el que vibra, es la vibración, es el que siente, ¿no? Por eso debemos traerle ese buen pensamiento que viene de arriba,
y unirlo con esa emoción mensajera del alma que viene de abajo y unirlo en el centro de nuestro corazón, el centro del campo electromagnético, que es desde ahí donde se envía esa vibración. Por eso no puedes tener esta vibración con este pecado, con este pecado de la lujuria, porque es el que hace falsedad y el que hace hacer cosas impensables para poder llegar a conseguir ese objetivo que se ha propuesto en ese momento esa persona, pero no es desde una bondad, porque también lo podemos trabajar y llevarlo al campo del hábito de Dios. Si tú tienes un hábito de Dios, que es inteligencia y voluntad, lo vas trabajando continuamente y tú puedes llegar a conseguir tus objetivos, pero desde una inteligencia y con voluntad, o sea, con unas buenas intenciones, no de lujuria. De lujuria son intenciones, pero no buenas intenciones, son las malas intenciones de esa lujuria que se crean, y ahí es donde debes detectar, porque también si actúas mucho con esas emociones de lujuria, de maldad y de querer conseguir sí o sí eso, aunque hagas daño a lo que sea, obligando también, no es el momento, porque estás cargando también un karma de alguna manera. Entonces tiene una causa, que es esto que estás cargando, y tendrá un efecto por ello. Por eso que esas virtudes que te he hablado al principio, que son justicia, templanza, fortaleza y prudencia, actúan. Sobre todo la justicia es la más poderosa, es la que va justiciando todo lo que se hace. Y eso se va cargando y se va quedando todo ahí, en ese mundo cuántico, sistema de relatividad, que queda ahí grabado de alguna manera lo que ha ido haciendo cada uno, y entonces luego tiene su efecto, que de alguna manera cuando está todo alineado es cuando se crea ese efecto. Y desde ahí es importante que tú, si ahora quieres comenzar en el mundo de la meditación y sentir esa paz que hay en tu interior, ahora es el momento para conectar con ese amor verdadero dentro, porque la palabra amor está también muy mal clasificada, ¿no? Porque siempre se ha dado a entender el amor entre un hombre y una mujer, una pareja o lo que sea, ¿no? Pero el amor verdadero es el amor a todo, el amor a tu casa, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a los animales, el amor al aire, el amor al universo, el amor a la luna. Cada persona se enamora, o el amor a los libros, el amor a estar leyendo, el amor a tu trabajo, el amor a tus pasiones, sentir amor y sentir también ese amor de nobleza, ¿no? Ese amor sutil que deja paso a todo lo demás. No te está bloqueando, es dejar ir, fluir, de esa manera tan maravillosa, que es muy importante, y tenemos que cargar ese amor y vibrarlo para con nosotros este sistema de nuestro corazón, el vibratorio, que podamos expandirlo a ese campo del centro electromagnético de nuestro cuerpo, que podamos expandir, que estamos sintiendo eso, para que más personas lo sientan. Tan importante, debemos seguir cargando eso. El pecado de la envidia también debe identificarse. Es un pecado de tristeza, es un pecado de maldad, pero también puede ser benigna. O sea, la envidia también tiene como dos caminos, si la persona adentro tiene esa buena forma interior, trabajado también con la emoción positiva que trae la emoción escogida por excelencia del romanticismo, que es esa emoción que te hace resaltar y sentir ese amor hacia la naturaleza y hacia todo lo que envuelve, y amor pues a todas las personas y todo. Y es una intención que también se tiene que ir trabajando mucho, porque te hace sentir luego mejor y vas atrayendo más de lo mismo, porque todo es vibración también. Entonces tú atraes según vibras también, y si tú quieres atraer algo tienes que vibrar primero en ello y luego ir planeando hacia ese futuro hasta que lo ves manifestado también, porque lo vas creando y se cumple. Entonces este pecado de la envidia
es un pecado, si lo siente la persona en el lado maligno, es muy malo, porque puede llegar a hacer daño a personas, incluso no solo daños físicos, sino daños también mentales y emocionales, con esa carga, ¿no? de envidia, de querer tener eso que tiene la otra persona. Cuando puedes cargar una envidia benigna de aprendizaje, ¿no? De lo miras, pero no una envidia de maligna, de querer hacer daño, ¿no? Porque eso lo quiero yo, porque es para mí, ¿no? Porque a veces esa envidia tan mala, que está baja, que es negativa, te hace querer coger eso y puedes llegar a hacer cualquier cosa por quitarle eso a la otra persona, porque sientes esa envidia, o cargar esa emoción fuerte, pudiendo llegar a extremos duros contra esa persona, atacarla, ¿no? Ya sea a nivel físico o a nivel también mental, con pensamientos o incluso insultos, ¿no? También, y hacer daño a esa persona, pues para hacerla sentir mal, y esa persona que siente envidia luego de alguna manera se siente bien haciendo eso, que no es bueno, porque también estás cargando un karma muy malo, ¿no? Entonces, lo importante es aprender de estos sentimientos, de estas formas de sentir, porque la envidia también ayuda a que tú puedas planear en un futuro, aprender de eso que te ha gustado y hacerte tus propias preguntas de, wow, eso me gusta mucho, ¿cómo puedo yo conseguir eso? Y entonces te van a ir llegando esas ideas, esos pensamientos, y te tienes que poner a accionar, a trabajar contigo, a través de la meditación, de visualizar también es importante, pero también tomar acciones, estudiar sobre el tema que sé que te gusta o lo que quieres llegar a conseguir o a aspirar, ¿no? Esas aspiraciones que tú te propones, y te ayuda a elevarte, ¿no? También. Y de alguna manera estás proyectando hacia la otra persona con buena intención, porque estás como admirando, ¿no? Estás como mirando de, wow, eso me gusta y tal, es como una envidia sana, digamos, ¿vale? Una envidia sana que se le llama, y es de aprendizaje, eso también lo quiero yo, que de alguna manera te sientes bien también por la otra persona y quieres saber cómo lo ha llegado a conseguir con ese objetivo, ¿no? Por eso es tan importante, cuando siente uno esta envidia de querer quitar eso o querer hacer daño a esa persona porque está bien o porque está contenta, porque está alegre, porque está tal, no ponerse a la defensiva y unirse con ese pecado capital de la envidia, de querer hacerle daño o que esa persona esté triste, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario, para poder nosotros también sentir eso. Entonces, cargas esta emoción positiva, escogida por excelencia, con el romanticismo, ¿eh? Entonces, ese romanticismo es una palabra también que hoy en día pues se la lleva a la pareja, ¿no? Al hombre y la mujer, que sí también, que viene un poco de eso, de la prosa, de la poesía y tal, pero la palabra romanticismo también viene del ensalzar, ¿no? Del amor a la naturaleza, de presentar el amor por todo, el amor a la lectura, el amor al aprendizaje, el amor a una disciplina, el amor, y sentirte en esa armonía, en ese baile, ¿no? De armónico, en ese baile armónico que te va elevando con cada paso que vas dando y con cada creación también, y que tú puedes expresar a los demás cómo lo estás haciendo, y esa forma de amor hacia eso que tú estás haciendo, para que las demás personas también puedan coger esa energía positiva, a través de esa emoción positiva que todos podemos llegar a sentir si lo trabajamos en nuestro interior. Si lo trabajamos a nuestro interior, llegamos a conseguir todo eso y podemos olvidarnos de esa envidia, ¿no? De alguna manera, porque la envidia, no debes de ponerte en esa rabia de querer, ¿no? Conseguir sí o sí haciendo daño a los demás, porque esa no es la intención verdadera en este mundo, porque te separas del amor también, te separas del amor, te separas de todas las emociones que te hacen sentir libre, que te hacen sentir paz, que te hacen sentir tranquilidad. Además, la envidia mala, que te hace sentir eso en tu interior, lo que hace es crear
una negatividad dentro del cuerpo que las células sufren. Las células sufren y entonces todo lo que comes, todo lo que bebes, todo lo que haces, todo va como transmutando continuamente y te cuesta más porque estás creando lo estás creando crónico, porque lo estás haciendo cada vez más fuerte, alimentando. Así que mi consejo es, si sientes en esos momentos así como una potencia de envidia, de querer hacer daño a algo que ves o a alguien de fuera, párate a pensar en ese momento, porque es una energía, no eres tú en realidad. Son pensamientos que están ahí porque el universo de alguna manera te está conociendo y te envía mucho, porque el universo lo da todo, es absoluto, lo da todo. Entonces, donde tú pones el foco y pones la atención, entonces estás tú, está tu energía. Y donde está la energía, todo es energía y eso es todo lo que hay. Lo dijo Albert Einstein también. Igual a tu frecuencia la realidad que quieres. Y cuando tú estás cargando algo que no te está gustando y estás mostrando unas actitudes que tampoco son las adecuadas y no te están gustando, debes de hacer algo, debes de tomar una acción para cambiar el rumbo y decirle al universo que quieres otra cosa. Y entonces irás cargando eso y saldrás de ese camino. Es importante ubicarte en el camino, ubicarte en la emoción, en ese sentimiento y ir cargando también eso. Así que es súper importante que sepas esto, que conectes con tus células también. Además, Francisco de Quevedo decía que la avaricia es un pecado inútil. Decía que quien no muerde, no come. O sea, la envidia no te da lo que en realidad tú quieres, a no ser que lo hagas con esa forma de aprendizaje, que es lo que te he estado comentando también. Entonces es eso. Cuando los griegos también tenían un método para poder limpiarse de esta envidia hacia los más pequeños, hacia sus hijos, ¿no? Y lo que hacían era el lodo, ese fango, ese que queda en las duchas, en las duchas que habían antiguamente, quedaba como un lodo, como un fango en el suelo, y lo que hacían era untarlo en sus dedos y ponérselos aquí, y les untaban de fango para limpiarlos de las envidias, para que era como una forma de protección también. En aquella época lo hacían así. Así que bueno, ahora te voy a hablar de la avaricia. La avaricia es tacañería, es un deseo desordenado también por querer acaparar con todo, y todo lo que uno también quiere es el querer más, cada vez quieres más y también mostrar hacia el entorno, hacia los demás, todo lo que tú tienes. Ese deseo de presentar continuamente todo lo que tienes y todo lo que puedes conseguir, y esa avaricia que se va cargando también, que no es saludable, porque acaparar también con todo eso también se está cargando un karma muy malo. Y además también hay una historia que también está relacionada, lo han relacionado con este pecado capital de la avaricia, es la historia de Judas que vendió a Cristo por unas monedas. O sea, hay unas fotografías, unos cuadros que también están relacionados con las virtudes, están también expuestos en algunos museos y se ven para poder de alguna manera visionar y dar a entender a la gente a través de ese cuadro, de ese arte, la avaricia la tienen con una bolsa atada al cuello con una cuerda. Tiene una cuerda y luego tiene pues lo que os comentaba, que me sonaba el teléfono. Pues la avaricia está dibujada y presentada en arte a través de esta historia de Judas, que llevaba una cuerda y en la cuerda llevaba una bolsita con las monedas, y entonces es la forma de la forma que murió Judas, porque se llegó a colgar, se dio cuenta de esa avaricia que él tuvo, que por unas monedas
habló de él y lo entregó, le hizo como esa encerrona, ¿no? Y lo entregó a los que lo estaban buscando y entonces pues lo mataron. Y fue por eso, por unas monedas. Entonces la avaricia está relacionada, ese pecado capital está relacionado con este suceso que pasó y entonces pues también lo van, de alguna manera lo expresan de esta manera. Y fue algo pues que no tenía que haber hecho, porque Judas se arrepintió y al ver lo que había hecho pues se fue a un árbol y directamente se colgó porque él vio ese mal que había hecho hacia esa persona tan buena, ¿vale? Entonces, este pecado capital es importante no sentirlo, porque también hace que despierte muchas envidias alrededor y lo que hace es crear maldad, porque ya hemos hablado de la envidia y la envidia también es un pecado muy malo que te hace hundirte, o si lo miras por el lado bueno, aprendes de ello y te eleva hacia arriba. Entonces sí, pero crea envidias y entonces las envidias también es maldad, ¿vale? Y este pecado de la avaricia también de alguna manera es maldad porque es todo, quieres acaparar con todo para que todo el entorno vea todo lo que tienes, que te tengan como envidia y como que tienes el poder de decir yo puedo tener todo lo que quiero y aunque no lo quiera lo tengo y luego cuando lo tengo ya no lo hago servir o ya no le presto atención porque no lo quiero, solamente lo quería en ese momento presente y ya ahora se acabó, ¿no? De alguna manera también es así. Por eso este pecado está relacionado con la emoción poderosa escogida por excelencia de la esperanza. La esperanza también está ligada a la fe. La esperanza es manifestar, ¿no? De alguna manera, y la fe está creada en un presente, pero que viene de un futuro, digamos, ¿vale? Porque cuando tú lo has creado, lo creaste desde la fe en un presente. Pero cuando tú ya de alguna manera vas avanzando hacia esa esperanza que lo ves manifestado, representa que esa manifestación ha venido del pasado, o sea, de aquello que tú creaste antes en ese presente, que ahora es un presente hecho real, manifestado, pero viene de eso, viene del pasado. Entonces, la esperanza también tiene una historia que viene de la diosa Hespes, que representa la historia de la ánfora, de la caja de Pandora. Pandora era la primera diosa que el dios Zeus creó. Entonces, el Zeus de una historia que viene, que a él le hicieron muchísimo daño, él cogió este frasco, esta era una ánfora, es como un cántaro, ¿vale? Que tiene así las asas, pueden ser de barro y tal, y cogió eso y metió todas las maldades porque se enfadó muchísimo, ¿vale? Entonces metió todas las maldades dentro y lo tapó, y iba la esperanza dentro también, porque los griegos la esperanza la tenían como un mal, no les gustaba sentir eso ni tampoco experimentarlo, para ellos no era bueno el tener ese pensamiento de esperanza, entonces también lo metió en esa ánfora. Entonces cogió a esta diosa Pandora y la envió con su hermano Prometeo para que lo entregara, y en el camino, para que lo entregara a estos que le hicieron el mal, y por el camino a Pandora le entró esa curiosidad de lo que había dentro de esa ánfora, ¿no? Pero le dijo que no lo abriera, claro, porque él quería enviar todos los males a esos que les habían hecho el mal. O sea, al que le había hecho el mal, que es Prometeo. Prometeo fue el que hizo ese mal. Entonces, cuando Pandora iba por el camino, iba con el hermano de Prometeo, que fue Zeus, que le envió con su hermano para que le entregara esta ánfora, ¿no? La caja de Pandora, la llevaba la diosa Pandora. Entonces fueron por el camino
Y Pandora cayó en ese pecado, sintió esa curiosidad, que de alguna manera es como una avaricia, ¿no? El querer saber qué había ahí, ¿no? Y en vez de cumplir con lo que le había dicho el dios Zeus y entregarlo, pues entonces Pandora abrió esa tapa y empezaron a salir todos los males. Entonces, claro, todo empezó a salir y entonces se empezó a cargar todos esos malos pensamientos, de esas negatividades y de todo, ¿no? Y entonces, claro, Zeus, al darse cuenta, corrió y claro, como estaba todo dentro, la esperanza, que es la diosa, la personificación de la diosa Elpis, ¿vale? Espes, estaba en el fondo de la ánfora y entonces estaba ya por salir porque era la última, la habían chafado todos, entonces que estaba muy cansada, y iba a salir y justo cuando iba a salir Zeus tapó y entonces se quedó la esperanza sola dentro. Por eso hay el refrán que dice: lo último que se pierde es la esperanza. Entonces la esperanza permaneció allí dentro, en esa ánfora, ¿vale? La historia de la caja de Pandora pues va sobre esto. Por eso es importante que nosotros sintamos esa buena esperanza en nuestro interior y que tengamos fe en ello, de que si tenemos esa pequeña mota de esperanza dentro en el interior, podemos llegar a conseguir también todo eso sin necesidad de querer acaparar con todo y con esa avaricia y crear ese tipo de ansiedad dentro y mostrar cosas que no nos van a llevar bien, porque también se cargan unos karmas de esa manera. Por eso es importante, crea y ten fe y estate ahí también con ello. Recordemos la fe desde la templanza, esa virtud, Sin fe no hay esperanza y sin esperanza no hay fe. Van juntas. Y ahora os voy a hablar del pecado de la ira. La ira es esa frustración, esa rabia, esa maldad que se va creando, eso que te hace sentir que lo quieres ya y te enfadas y te sientes muy frustrado. O sea, es una emoción que a la vez también lo que hace es agrandar más el problema y atraer también esos enfados que de alguna manera es como un niño o una niña interior que queda escondido dentro, ¿vale? Entonces, una vez que queda ahí escondido, es una herida que hay que sanar, no hay que alimentarla más. Cuando se detecta esto, hay que también buscar esa solución. Ya lo sé que ahora en estos momentos es difícil, cuando está uno con mucha rabia, con mucho enfado, con mucha impotencia, con mucha frustración, con mucha ira, pues en esos momentos te dicen de meditar y bueno, puedes decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa, ¿no? Pero si tú conscientemente, desde un subconsciente que vas cargando la información, te haces responsable en ese momento de querer hacer una acción que te lleve al otro extremo para tú poder sentirte más en calma, con más tranquilidad, porque también está ligado con la calma, con la templanza, con el sentirse con tranquilidad, con esa paz, buscar esa paz interior, y eso se consigue con la meditación, el respirar, el conectar con tus células. Es importante también pues trabajar lo que son las glándulas de nuestro cuerpo a través de la respiración, el presentar, ¿no? Tenemos unas glándulas en nuestro cuerpo que esas glándulas, cuando tú les prestas atención, empiezan a crecer. Es como un microórgano que está dentro, empieza a crecer y a través de los vórtices energéticos, que son los chakras, a través de estos 7 principales que los tenemos a lo largo de la columna vertebral, cuando tú le prestas atención a la glándula, esa glándula empieza a crecer y empieza a conectar con esa energía de ese vórtice donde están esas emociones. Entonces empieza a segregar las hormonas necesarias para que tu sistema vaya activando esas hormonas dentro. Entonces es importante de sentir esa forma de querer pasar al otro lado, al otro extremo del placer, digamos, ¿no? O sea, de pasar del dolor de la ira al placer, ¿vale? En este caso hay una emoción escogida por excelencia, que es la emoción del sexo,
¿vale? Es el compartir. También a nivel energético conecta con la glándula pituitaria, que es la glándula maestra. Esa glándula está conectada con el sexto chakra, ¿vale? Y también a la vez está interconectada con la glándula pineal, también arriba. Pero la glándula pituitaria es la maestra, que también envía esas señales para que vaya creciendo esas hormonas, que son las que conectan con el lado de la mujer, que serían los ovarios, y en el lado de los hombres, los testículos. Y lo que hace es crear esa hormona como de placer, pero un placer consentido, ¿vale? Consentido, donde las personas toman ese acuerdo y buscan ese placer, y lo que hacen ahí es liberar todas esas cargas también. Pero se tiene que hacer desde un respeto, eso es respeto, confianza y seguridad también, esa confianza que tiene con la otra persona, y también de alguna manera sientes esa descarga, y lo que hace es conectarse, porque el sexo es un deseo de amor también que nos dejó Dios, ¿vale? O sea, Dios hizo también esta forma de sexo para que tuviéramos ese placer divino, ¿vale? Es como un regalo de Dios, pero hay que saber aceptarlo con respeto. No buscar el sexo por buscar, porque entonces es ira. Por eso está relacionado de alguna manera, porque el sexo no es como lo pintan hoy en día, es tener sexo y ya está directamente. El sexo es compartir, es respetar, es sentir, y es también liberar cargas y no entrar en ese pecado capital de la ira, porque te libera de todo eso, pero tiene que ser consentido, y tenemos también que sentirnos en ese momento con amor, tenemos que esparcir amor a este mundo, y también agradecer por todo lo que tenemos, porque es mejor agradecer por las emociones positivas que podemos llegar a sentir, que no por esos pecados capitales que lo único que hacen es hundirte cada vez más. Por eso debes elevarte hacia la mejor versión de ti que puedes tener en este plano. No fijarte en lo malo, solamente son presentaciones de alguna manera a partir de los pensamientos, que esos pensamientos están continuamente en este mundo de relatividad, de mundo cuántico, donde está todo flotando de alguna manera, y tú lo sientes, entonces tú absorbes esa información, pero no quiere decir que seas tú. Tú solamente aceptarás si entra ese pensamiento o esa emoción o ese pecado dentro de ti. Entonces, cuando tú sientes que es pecado, debes tener unas técnicas para salir de ello, que es lo que hablaba al principio. Si tú empiezas a meditar y a sentir la meditación, cada vez que sientas un pecado, una emoción negativa de baja autoestima que te hace bajar más, no la alimentes. Ponte a meditar. Ya sé que cuesta, a mí me ha pasado, y lo digo por mi propia experiencia. Cuando he sentido algo, ya sea ansiedad, enfado, preocupación, tristeza, miedo, inseguridad, desconfianza, autocontrol, lo que sea que pudiera haber sentido por cualquier situación que me ha pasado en ese momento, me he hecho 100% responsable y he entrado en el mundo de la meditación, que es lo primero que me ayudó a mí hace más de 7 u 8 años que estoy en ello, y cada vez lo siento mejor. Mi mente ya está tan acostumbrada a ello y tan ubicada a ello, que cada vez que siento algo es como una energía a través de mi campo áurico, yo detecto que llega. Por eso en este libro son los mensajes a través del aura o a través de los sentidos, también está aquí. Entonces tú detectas a través de esos 7 cuerpos en forma de pensamiento, o sea, que lo sientes, te viene como una idea, como un pensamiento, como algo que empiezas a sentir, y no lo debes alimentar, porque sabes que si lo alimentas vas a cargar de eso más y te vas a ir sintiendo. Entonces tienes que probarlo. No me gusta esta sensación, ponte a meditar y cambia, y vibra en otra frecuencia. Albert Einstein lo decía, todo es energía y eso es todo lo que hay. Iguala tu frecuencia a la realidad que quieres y no podrás evitar tener esa realidad. No puede ser de otra manera. Él lo dijo, este sistema de relatividad está todo ahí. Entonces, ves probando de lo que te gusta, puedes dejarlo entrar dentro de ti, pero lo tienes que controlar. Y eso es a veces en esta vida lo que cuesta, ese control emocional,
que tú puedes llegar a sentir, pero tienes que creerlo y quererlo, porque en esta vida todo es así. Si tú quieres aprender de algo, tienes que buscar los libros, los maestros y los guías que a ti te llenen en ese momento, porque yo también me dejo llevar mucho por vibraciones y según yo vaya vibrando y la sensación que yo tenga, me ubico en eso que yo quiero. Entonces, yo, por ejemplo, os explico lo que por mi experiencia propia, yo cuando quería buscar paz porque estaba en esos momentos de inquietud, de preocupaciones, de miedos, de soledad, me sentía también como muy presionada de alguna manera y entonces quise decir, no puedo continuar así porque estaba sintiendo que estaba creándome mucha ansiedad, incluso no dormía por las noches, cogía insomnio y mi mente estaba muy preocupada en pensando cómo hacer cosas, y con muchos pagos, con deudas, y esto ya te estoy hablando de hace años, 7 u 8 años, y entonces empecé ahí, conocí el mundo de la meditación y me metí en internet, hubo algo que me llamó la atención, estuve leyendo sobre el tema, me lo pensé muy bien y fue una energía como que me llamó y estuvo muy bien que yo entrara en ese mundo. Entré con la meditación y empecé a practicar la meditación todos los días, estudiando la meditación hasta el fondo. Y así me tiré muchísimo tiempo. Luego empecé con el mundo del Reiki, igual. Me llamó exclusivamente el Instituto Internacional del Reiki, que está en Barcelona, y me fui directamente a él y me saqué también en la maestría de Reiki y he estado practicándola desde entonces hasta el día de hoy y seguiré practicándola porque es una energía que ya forma parte de mí. Yo soy energía, ya me siento yo energía de armonización. Entonces mi mente está muy trabajada en ese sentido y cada vez que siento alguna me hago mi meditación. Digo, empiezo a sentir, pum, meditación. Hago tal meditación. Entonces yo mi consejo hacia vosotros, por eso he hecho estos libros y os presento también que podéis tener esta oferta exclusiva con los 3 libros y el regalo, que os lo hago yo porque es un regalo a través de una plataforma donde vais a poder estudiarlo directamente conmigo. Es una plataforma donde yo os pongo unos vídeos, es una plataforma privada mía que yo os la regalo con esto, porque quiero ayudaros, quiero ayudar a que vosotros podáis salir de estos estados emocionales, que no lleguéis a enfermaros y que no lleguéis a tener que hacer cosas que no queréis o aguantar una vida que no deseáis, porque ya de alguna manera tiráis la toalla, entráis en ese pecado de vagueza, que es la pereza, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente ya se ha cansado de pensar y ya es como que tiras la toalla y ya se acaba todo. Y no es eso. Acordaros de la esperanza, hay que salir hacia adelante, hay que crear, hay que unir, No hay fe sin esperanza y no hay esperanza sin fe. Entonces debemos alimentar continuamente eso porque eso es lo que vamos a dejar también en el campo. El universo se va a alimentar de nuestras energías que nosotros estamos creando. No debemos de dejar de crear energías positivas y buenas, saludables, donde todos nos podamos beneficiar de ellas para que el universo también aprenda de nosotros, porque el universo, cuando siente que hay una mente colectiva muy grande de lo mismo, en este caso vamos a poner la meditación, ¿vale? Donde todo el mundo medita, donde todo el mundo respira, donde todo el mundo es consciente, donde todo le vas diciendo a tus células que estás saludable, que todo es divino, que todo está maravilloso y que todo está bien y que vas a salir de todo y que estás para solucionar problemas en esta vida. No estás para hacer el problema mayor, sino para solucionarlo. Yo soy una de las personas que cuando tengo un problema intento hacer todo lo posible para sacarme rápido eso de encima, lo antes posible. Intento que no me coja mucho el estado mental, ¿vale? A base de pensamientos que no sienta yo estos estados de preocupación, de miedo, de ansiedad, de inseguridad y que luego vaya creando esto en mi interior y luego llega un momento que tienes tanta ansiedad que no puedes dormir. Ahí es donde tienes que detectar que está eso. Entonces estos libros te van a ayudar a que tú no sientas eso, porque es un libro de trabajo personal, donde empiezas a conocer ese yo, esa propia identidad que tú tienes, que es la esencia esa divina de amor que hay
de ese Dios todopoderoso, universo, energía, que está ahí presente siempre en todo, omnisciente y presentemente, diariamente. Es una omnipresencia que está siempre. Entonces tú debes enviar el foco a esa presencia, de saber que esa energía está ahí, esa energía poderosa de armonización infinita, sanadora, que está. Si le prestas atención, te reflejará, porque nosotros tenemos el aura y absorbemos. Entonces tú absorbes esa energía y esa energía te va dando ese efecto dual y estáis compartiendo continuamente eso. Así que no perdamos la esperanza y tenemos que crear para que el universo tenga también herramientas a través de nosotros para poder también expresar, porque también de alguna manera nosotros somos dioses, lo único que lo hemos olvidado. Entonces quiere decir que el universo somos nosotros y nosotros somos el universo. Yo soy el universo y el universo soy yo. Eso es una frase que dijo el señor Mikao Usui, que es el fundador de la energía maravillosa universal llamada Reiki. Él la llamó Reiki. Rei es el reino arriba, el universo, y el ki sutil de abajo, que es la energía sutil, ¿vale? Que son todas las energías sutiles de armonización, de bienestar, de tranquilidad, de calma, de sentir alegría, de que todo está bien, saludable, y atrae más de lo mismo. Que también está el ki ordinario, que él también lo hablaba. El ki ordinario es la energía densa, negatividad, de preocupación, de maldad, de nervios, de estrés, todo, de ira, y donde están también los 7 pecados capitales. Entonces, con esa no conecta el Reiki, porque es un ki ordinario. El Reiki, fundador de Mikao Usui, conecta con el ki sutil, que también incluye las emociones positivas escogidas por excelencia que están ahí, y de eso nos tenemos que alimentar y atraer más de lo mismo y vibrar en ello y crear una gran mente colectiva, esa comunidad, crear nuestras tribus, nuestras comunidades, pues como de toda la vida se ha hecho, ¿no? Que venimos también de esas épocas y tenemos que aprender de todo lo que nos han ido dejando de alguna manera, y está todo aquí, lo tenemos, todas las informaciones están. Hoy en día no hay ya nada oculto, sino sí que debemos sacar eso que está oculto a nuestros ojos, porque la información la tenemos, pero claro, tenemos que pensar, y pensar es una de las tareas más difíciles, ¿eh? Es una tarea muy difícil que muchas de las personas no quieren hacer porque entra pues en ese periodo de pereza, ¿no? De alguna manera. Y es importante acostumbrar a la mente a ello, a pensar también. Así que el primer camino para ello es leer, aprender, informarte, enseñarle al cerebro encéfalo a que vaya recogiendo toda esa información, que la vaya analizando, que la vaya reflexionando e interiorizando en tu interior, que de alguna manera se va creando todo eso y en eso te vas convirtiendo y conectas con tu propia identidad. Es súper importante. Así que bueno, espero que os haya gustado. Este vídeo ha sido hoy el vídeo más largo, yo creo, que he podido hacer, pero quería expresaros todo esto porque los 7 pecados capitales están por ahí rondando y muchas de las veces muchas personas caen hundidos en eso y caen en depresiones fuertes, en ansiedades que son muy difíciles de controlar, pero porque las han ido cargando durante tanto tiempo. Y aquí en este vídeo pues te presento que puedes, cuando sientes esto, lo puedes de alguna manera como repolarizar, ¿no? Como cambiar el polo y llevarla al otro lado, pues creando eso. Y es importante que también te pudieras coger los libros o puedes empezar por uno. Te los voy a poner abajo todos para que los puedas mirar, o si no directamente en la página web, en el menú de libros, te saldrán todos ahí ordenaditos. Y nos vemos pronto, seres de vida, seres de luz. Gracias por estar ahí. Actívate la campanita y un fuerte me gusta, y así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias miles, gracias universales. Adiós.